Muy buena noche. Esta vez en Diálogos al Café, Marcos Escudero, trataremos el tema del litio. Tendremos la presentación de Rosendo Sanginés. Tratarán de responder a las preguntas de qué puede hacer el país y hasta dónde puede llegar con lo que tenemos. ¿Será todavía un buen negocio el litio para Bolivia? El doctor Rosendo Sanginés es doctor en física de la Universidad de Neuchâtel de Suiza. Ha dedicado su vida profesional a la investigación científica y a la enseñanza en el Instituto Federal Suizo de Tecnología de Lausana, Suiza. Su especialidad está referida a la física de los óxidos, nitruros y sulfuros de metales de transición, a la física de los nanomateriales, a los materiales compósitos y biomateriales. Por favor, doctor. Muy buenas noches, estimados colegas, y voy a tratar de explicar un poco la manera técnica de todo el problema de la extracción de la cadena del valor del litio, sin entrar en detalles. La idea es simplemente de que esta charla, esta conversación mía, dé una idea general un poco más concreta desde el punto de vista técnico para poder juzgar cuál es la situación o cuáles son los problemas que afronta este proceso de industrialización del litio. Entonces, evidentemente, toda industrialización del litio en todas partes tiene problemas bastante delicados, y en Bolivia particularmente seguirá siendo un gran desafío para el país mientras no logremos cimentar la educación, los conocimientos básicos y en cierta manera que son muy importantes para el desarrollo industrial de un país. Toda industria necesita evidentemente para su desarrollo capitales, materia prima, maquinarias y recursos humanos. ¿Qué es lo que pasa en nuestro país? Gracias a la renta tuvimos recursos para realizar inversiones, pero esto hoy en día se acabó. En cuanto a materias primas, igual tenemos cualquier cantidad de materia prima en el fondo del salar, pero hasta el día de hoy no hemos logrado explotar o extraer cantidades importantes. Por otro lado, pasando a los otros tipos de materiales también que intervienen en la tecnología de baterías, desgraciadamente no las tenemos. Entonces, es otro problema que hay que resolver o analizar cómo se puede hacer. Y finalmente, en cuanto a las industrias necesitan maquinaria industrial, y necesitan fabricantes. Lamentablemente en Bolivia no fabricamos nada y tendremos que importar. Y para terminar, el problema es que evidentemente se necesita capacitación personal, profesional, carente de estos medios, de todos estos problemas. ¿Qué futuro podemos predecir para la industrialización de nuestro país? Ahí está la gran pregunta que esta noche tal vez trataremos de darle un enfoque y tratar de encontrar alguna ayuda. Bueno, en esta diapositiva simplemente muestro lo que se entiende por la tecnología y la cadena de valor del litio. Los economistas tienen la costumbre de utilizar términos como aguas arriba y aguas abajo. ¿Qué significa aguas arriba? Significa simplemente que es la primera etapa de la industrialización, que consiste en la extracción del material, de la materia prima. Entonces hay que extraer esa materia prima y, si es posible, con la mayor pureza, y si no, hay que purificar. En este caso se trataría del carbonato de litio, porque el litio mismo, en tanto que metal, es imposible de obtenerlo porque es un material muy reactivo, ¿no? Entonces inmediatamente va a reaccionar con otros compuestos y no es... En cambio, el carbonato de litio o hidróxido de litio son materiales estables que se pueden después enviar, empaquetarlos y enviarlos a las diferentes empresas o compañías para que puedan procesarlo. En cuanto a aguas abajo, viene la primera parte, que sería la fabricación de materiales catódicos. Luego viene la elaboración de celdas, es decir, las pequeñas baterías, las pequeñas pilas, en realidad. Y en la última etapa viene la fabricación de las grandes baterías, que son simplemente un ensamblado de pequeñas baterías para alcanzar el máximo de potencial o de energía
que necesitan estas baterías, especialmente para los automóviles eléctricos. Muy bien, entonces vamos a empezar con la primera parte, que es la extracción justamente del litio, puesto que hablamos de una extracción de 350.000 toneladas con una planta industrial que ya existe, la planta que se ha instalado a fines del 2018, creo, 2019 ya estaba lista. Y la segunda parte es la planta industrial de sulfato de litio prácticamente, para producir 15.000 toneladas de este material. Todo el problema aquí está en la manera como se extrae la salmuera. Entonces, como en la salmuera existen materiales como el sodio, potasio, magnesio, etcétera, hay que separar estos materiales de una manera o de otra manera. Ese es uno de los primeros problemas. El segundo problema es que hay que elevar la concentración del litio, porque la concentración en la salmuera es baja, es del orden de 0,5 gramos por litro, máximo tal vez en algunos lugares se encuentra 1,5 gramos de litio por litro de salmuera. No, ese contenido hay que elevar hasta 5 o 6% de litio en la salmuera. Y finalmente hay que precipitar este compuesto, este litio bajo forma de sulfato de litio, que es la primera materia prima para obtener el carbonato de litio. O sea, no se obtiene directamente carbonato de litio en este proceso, sino pasamos por el sulfato de litio. Es por eso que se llama la cadena de los sulfatos, en realidad. Como ven en la figura, a medida que el agua va evaporando, van cayendo las diferentes sales porque llegan a saturación y una vez que saturan, precipitan. Entonces, la primera sal que cae es el cloruro de sodio. Después, cuando ya se evaporó 30 o 40% de agua, cae el cloruro de sodio y el cloruro de potasio. Si continuamos con la evaporación, se complica la situación porque empiezan a caer sales de sulfato de magnesio, de sulfato de potasio, cloruro de magnesio y también, evidentemente, cloruro de sodio y cloruro de potasio. Estas sales ya son muy complicadas. Y el primer problema que va a encontrar ILB para extraer las 350.000 toneladas de cloruro de potasio es separar el cloruro de potasio de estas mezclas, ¿no? No es tan fácil, ya es un sistema bastante complicado. Y al final de la cadena de evaporación, cuando ya se evaporó más del 90% de agua de la salmuera, empieza a caer, llega a saturación el sulfato de litio y empieza a precipitar bajo forma de cristales. Es esta la materia prima que se va a utilizar, que vamos a hablar más tarde. Y después se llega a la salmuera residual, la salmuera que se bota. Aquí hago notar lo siguiente. En la salmuera residual existe más litio que en el sulfato de litio, en la materia que se tiene que separar. En grandes líneas, en la materia prima, que sería el sulfato de litio que estamos hablando, habría solamente 30% de litio y 70% estaría en la salmuera residual. O sea que eso significa que ya tenemos una pérdida enorme en este proceso. Bueno, ahora hablemos un poco de cantidades para tener una idea exactamente de lo que está pasando. Estamos hablando de 350.000 toneladas de cloruro de potasio, ¿no?, que queremos extraer. En esa cantidad existe, sin entrar en detalles, existen 185.000 toneladas de potasio. O sea, yo tengo que extraer de la salmuera 185.000 toneladas de potasio para poder fabricar 350.000 toneladas de cloruro de potasio. Para eso hago mis cálculos y obtengo que la salmuera, el volumen necesario para esta salmuera es de 15 millones de metros cúbicos. 15 millones de metros cúbicos. En esos 15 millones de metros cúbicos existen 250.000 toneladas de magnesio y 214.000 toneladas de sulfatos, aparte evidentemente del potasio. Y también existe litio, cerca de 8.500 toneladas de litio. Ahora, sabiendo que con esta cantidad de litio yo puedo fabricar el carbonato de litio, para eso hay que multiplicar por un factor 5,3, es un problema químico, no importa saber. Lo importante es que simplemente con eso yo puedo obtener 45.000 toneladas de carbonato de litio. Entonces, en resumen, si yo tengo un rendimiento absoluto de 100%, voy a lograr obtener
mis 350.000 toneladas de cloruro de potasio y 45.000 toneladas de carbonato de litio, extrayendo 15 millones de metros cúbicos de salmuera y evaporándolos, evidentemente. Pero ¿qué pasa? Lo que pasa es que el rendimiento, como ya dije, el rendimiento de obtención del carbonato de litio es bajo, está por 12, 15%, supongamos un valor de 20%. Con eso solamente obtendría, en lugar de 45.000, obtengo 9.000 toneladas de carbonato de litio. Para llegar a los 15.000 tendría que aumentar el volumen de extracción de mi salmuera de un factor 1,7 para llegar a 25 millones de metros cúbicos. Entonces, eso ya nos da una idea de las cantidades que se tiene que manejar en términos de salmuera, de volúmenes de salmuera y en términos de desechos que hay que eliminar, ¿no? Magnesio son 200.000 toneladas, sulfatos son otros 200.000 toneladas, etc. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con las piscinas? Estamos hablando de 180.000, de 15 millones de metros cúbicos. Para eso, ILB había preparado, antes de que ya la planta industrial llegue, estaban en preparación, lo que se sabe. Ellos han construido 160 piscinas sobre una superficie de 25 kilómetros cuadrados. Como pueden ver, las piscinas se ven ahí, y son 20 líneas que las pueden contar en esta dirección, ¿no? Y cada línea tiene 8 piscinas. En total se llega a las 160 piscinas. De esas 160 piscinas, 90 ya han sido impermeabilizadas, fueron preparadas y quizás algunas líneas estaban siendo utilizadas, y 70 piscinas estaban en preparación. Esa es la situación de las piscinas. Ahora bien, en cada línea, como necesitamos 15 millones de metros cúbicos, en cada línea, evidentemente, cada línea tenía que procesar alrededor de 750.000 metros cúbicos de salmuera. Y a partir de cada línea tenía que obtener 17.500 toneladas de cloruro de potasio y 450 toneladas de carbonato de litio. Entonces, esos valores son próximos si ustedes recuerdan bien, de lo que ILB había propuesto al principio, o la agencia de evaporíticos, de la planta piloto de cloruro de potasio de 12.000 toneladas por año. Aquí estamos hablando de 17.000, entonces, bueno. Y también hablaron de 480 toneladas por año. Aquí llegamos a 450 toneladas. Entonces, eso quiere decir que en sus pruebas ellos utilizaron una línea de este tipo para poder probar el sistema, y luego para llegar a las grandes cantidades, evidentemente llegaron a la conclusión que necesitaban 20 líneas de ese tipo. Entonces, eso ya nos da la idea global de la inmensidad, digamos, de la extensión de las piscinas y la cantidad de piscinas que existe. En las últimas informaciones que había algunas informaciones de parte del ministro que decía que faltaban 18 piscinas y que por eso no había materia prima. Yo no entendía nada exactamente de lo que estaba hablando, puesto que hay 160 piscinas y se habla de 18 piscinas que faltan. Probablemente quería decir o quiere decir 18 líneas y no 18 piscinas. Bueno, ese es otro misterio que no sabemos porque la información funciona muy mal. Ahora, en el 2023, el año pasado, ILB ha producido 75.000 toneladas de cloruro de potasio. Eso quiere decir que con respecto a la planta industrial ha producido solamente 20%. Y ha producido casi 1.000 toneladas de cloruro de sulfato de carbonato de litio. Como su planta piloto han mejorado, creo que llegan efectivamente a ese tipo de rendimiento. Y el ministro Molina también informa que para el año 24, para este año, a fines de este año, van a producir 4.000 toneladas de carbonato de litio. Entonces, esto quiere decir que también sabemos más o menos que funcionan 9 líneas. En este caso, se esperaría, digamos, una producción de 150.000 toneladas de cloruro de potasio para el 2024. Y evidentemente 4.000 toneladas de carbonato de litio para este año. Pero veremos qué son los resultados, ¿no? Ahora, volviendo rápidamente al problema de las piscinas, lo que quiero aquí mostrarles es simplemente que una vez que se ha hecho el problema de
la evaporación, se obtiene la materia prima, que es el sulfato de litio. Ese sulfato de litio no es puro, tiene 60% solamente de sulfato de litio y tiene sulfato de magnesio, sulfato de potasio, tiene cloruro de magnesio y tiene también cloruro de sodio. Entonces, eso es lo que se utiliza, se mete en la planta piloto, se diluye y se vuelve a procesar para eliminar todos estos elementos hasta obtener finalmente el carbonato de litio de baja calidad, 90%, 95% de pureza. Entonces, ahí es donde el sistema no funciona. ¿Qué es lo que podemos hacer para mejorar el sistema? Una de las soluciones sería utilizar, evidentemente, reactivos. Si queremos mejorar aquí y obtener el máximo de sulfato de, por ejemplo, de sulfato de potasio o sulfato de magnesio, o si no, incluso cloruro de potasio, hay que mejorar esta parte. Después, donde se puede mejorar también es en la salmuera residual. Tal vez hay que utilizar técnicas como la extracción directa u otras. En la segunda etapa, en la planta piloto, de producción ya de carbonato de litio, para mejorar, para limpiar la salmuera y obtener algún producto líquido, también se puede utilizar estas tecnologías. Pero para todo eso, evidentemente, necesitamos conocer al máximo todo el proceso que existe. Ahora bien, hablamos rápidamente de lo que pasa con el asunto de la extracción directa de litio, que es el nuevo método que se propone. En grandes líneas aquí se muestra el esquema. Se bombea la salmuera a un recipiente que va a capturar el litio, pero este recipiente no captura únicamente litio, sino también captura muchas impurezas. Entonces, para recuperar ya se utiliza agua, y una vez que se utiliza el agua, con ese solvente se lo envía a diferentes estaciones para procesarlo en diferentes etapas hasta alcanzar la obtención final. Es decir, con esto quiero mostrar simplemente de que el proceso de extracción directa no es un proceso simple, pasa por varias etapas complicadas y la extracción no es tan fácil. Ahora, Es una charla de los bienes que hay del... Perdón. Bueno, continuando, para mostrarles cuál es la dificultad de esta técnica, es que los cristales que se utilizan, el material que se utiliza aquí, estoy dando dos ejemplos. Es un hidróxido de aluminio un poco complicado que cristaliza en capas de hidróxido de aluminio, capas de cloruro de litio, hidróxido de aluminio, etc., ¿no? Y también hay otro material que es el óxido de manganeso, que igual cristaliza en una especie de capas. Lo que hay que acordarse aquí es que el rendimiento, ¿cuál es la capacidad de extracción de este material? Del material de el óxido de aluminio es de 8 gramos de litio por kilogramo de compuesto. O sea que para extraer 1 tonelada de litio necesito 125 toneladas de este material. En el caso de este otro material es un poquito mejor, ya tengo 20 gramos de litro por kilo de material, entonces necesito 50 toneladas solamente, ¿no? La selectividad no es tampoco excelente, es buena, pero hace pasar varios con otros iones, entonces la salmuera que vas a tener tiene sus impurezas. Ahora, la extracción de 1 tonelada, si llegamos a extraer 1 tonelada con estas técnicas, 1 tonelada de litio por día, en 260 días vamos a extraer 260 toneladas, que corresponderían a 1.378 toneladas de carbonato de litio por año. Entonces, además, para eso necesito 125 toneladas de este material activo, en este caso, que sería el hidróxido de aluminio. Por otro lado, el problema es de que estos materiales no son eternos, tienen un periodo de vida relativamente corto, puede ser de 50 a 100 ciclos. Si tiene 100 ciclos, quiere decir que cada 3 meses tengo que renovar este material o tengo que reactivar, lo cual complica la vida. Es una de las razones por las cuales, por ejemplo, la empresa Eramet, la que está instalando en Argentina su planta con extracción de litio, ellos van a extraer solamente 3.000 toneladas de carbonato de litio por año, para empezar, ¿no? Y es una empresa, es una compañía que ha gastado 800 millones para este sistema. Ahora, ¿cuál es la importancia económica de esto? Si hablamos de manera general, le daremos algunos precios. Supongamos que vendamos el carbonato de litio a 20.000 toneladas.
a $20.000 la tonelada y el cloruro de potasio a 240 toneladas. Entonces, una producción de 15.000 toneladas y 350.000 toneladas de cloruro de potasio nos van a dar 300 millones, 84 millones. En total tendremos 384 millones por año. Pero no conocemos los costos de producción, o sea que ni siquiera podemos deducir cuáles serían las ganancias, los beneficios de este ejercicio. Si comparamos esto con la producción minera únicamente, en promedio la producción minera, tomando en cuenta los principales metales, llegamos a 3.000, 4.000 millones de dólares por año. Entonces, la comparación es realmente un factor bajísimo, ¿no? O sea que vale la pena o no vale la pena. Si vamos a continuar con esta situación, yo diría que para obtener una cantidad tan baja, tal vez no vale la pena continuar con este proceso. Para que sea competitivo, tendríamos que subir de 15.000 por lo menos a 150.000 o 200.000 toneladas, como lo hacen en Chile y pronto tal vez en Argentina. Muy bien. Ahora, lo que me interesa es un poco fijar claramente qué es lo que se puede hacer, ¿no? Entonces, hemos tenido 15 años perdidos sin alcanzar los objetivos. Entonces, esto demuestra claramente que hay que abandonar este sistema porque no es el mejor. La extracción del litio requiere alianzas estratégicas con empresas extranjeras que aporten inversiones millonarias, experiencia industrial, ofrezcan tecnología avanzada y además que se pueda, digamos, tener una cierta garantía, ¿no? Pero la actitud que asume el gobierno buscando alianzas de este tipo efectivamente va en este sentido. Entonces, si eso está buscando el gobierno, ¿qué es lo que estamos esperando? ¿Por qué no se lanza directamente, ¿no? Seguimos en espera de eso. Por otro lado, hay que organizar ILB porque tal como está, como funciona como una empresa nacional, no es rentable, no es la más ideal. Habría que hacer una empresa descentralizada e independiente del Poder Ejecutivo con el fin de asegurar su funcionamiento óptimo con profesionales idóneos, profesionales capaces. Por otro lado, hay que crear un Consejo Nacional de Litio y un Fondo Nacional para fomentar la investigación, continuar la investigación y avanzar en este proceso. Entonces, toda actividad evidentemente genera desechos, ¿no? Y puede degradar el medio ambiente. Entonces, las universidades, las empresas nacionales y otros organismos de investigación tienen que participar en la investigación para poder resolver este tipo de problemas. Entonces, necesitamos esos programas de desarrollo, investigación, de conocimientos técnicos, de innovación, etc. Ahora, pasando a la segunda parte, rápidamente sobre el asunto de las baterías. ¿Cuál es el problema de las baterías? Las baterías se hablan de que se puede obtener bastantes ingresos fabricando baterías. En una batería intervienen esencialmente los siguientes elementos. Tenemos el ánodo, el cátodo, el electrolito, membranas y elementos de contacto que son el cobre y el aluminio. Entre los materiales catódicos más interesantes está el óxido de cobalto, litiado. Justo para tener una idea, por 1 tonelada de litio se necesitan 13 toneladas de óxido de cobalto. Entonces, nosotros no tenemos cobalto. De alguna manera tenemos que extraer o comprar el cobalto. Ese es un problema. Ahora, ese cobalto, como es caro y es muy complicado, las tecnologías se están desarrollando para reemplazar una parte del cobalto por níquel y manganeso. Entonces, igual, tampoco tenemos níquel ni tampoco tenemos manganeso. Hay otro tipo de baterías que funcionan con fierro, con fosfato de fierro litiado. Fierro tenemos, pero no sé si podremos producir fosfato de fierro de alta calidad. Por otro lado, interviene el carbón, ¿no? Entonces, eso ya nos da una idea que los materiales que se van a utilizar no los tenemos. Toda la tecnología para producir estos cristales tampoco los conocemos, no los tenemos. Entonces, es casi imposible que podamos realizar todo ese trabajo de nuestra parte. Entonces, vienen las preguntas, ¿no? ¿Qué tipo de material catódico tenemos que fabricar? ¿Cómo podemos garantizar el suministro del grafito, cobalto, níquel, etcétera? ¿Cómo lograr alcanzar la tecnología y el conocimiento necesario para poder producir baterías que sean competitivas en el mercado internacional? Existen estudios en el mercado nacional o latinoamericano, no sabemos nada. Se logrará alcanzar bajos costos de producción que sean competitivos en el mercado mundial.
tampoco sabemos. Solamente sabemos que un kilovatio de batería de este tipo tiene un costo de $150. ¿No? Lo que haremos a eso no sabemos. Y en fin, hay otros datos también que tal vez no voy a entrar mucho en detalle, pero lo que es interesante saber es que para producir, por ejemplo, una batería de 1 kilovatio hora se necesita entre 30 a 50 kilovatios hora de energía eléctrica. Y si queremos fabricar una empresa grande, por lo menos que produzca 1 gigawatt hora de baterías para 10.000 baterías para autos, entonces necesitaríamos entre 30 a 50.000 gigavatios de energía eléctrica. ¿De dónde sacaremos? Es otro problema enorme, ¿no? O sea que habría que olvidarse. Entonces, las grandes inversiones para la introducción del litio es un sueño. Si no tenemos esas grandes inversiones, prácticamente es un sueño. Otra necesidad es importante tener un aporte tecnológico que venga del exterior, porque no lo tenemos, ¿no? ¿Qué alternativa nos queda? Entonces, evidentemente, lo único que podemos hacer es buscar alianzas estratégicas con fabricantes de baterías. Y otra desventaja enorme es de que la situación de nuestro mercado, si ponemos las plantas en Bolivia, está muy alejada de los centros especiales de distribución de baterías que son esencialmente las industrias de automóviles que se encuentran en Europa, Asia y Estados Unidos. Bueno, con eso he terminado esta presentación. Espero que haya dado una pequeña información sobre los problemas que tenemos. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Sanginés. Ha sido usted muy claro en conceptos técnicos, tecnológicos y también económicos. Hay mucho problema en lo técnico. Se nota que hay una necesidad de otros insumos que no los tenemos, u otros que en su magnitud pueden ser difíciles de conseguir. Es el caso de la cal, es la cantidad de agua que se necesita, el problema de la contaminación que se generará por semejantes volúmenes. La característica de nuestro mineral de litio parecería que es muy especial, que la presencia de magnesio le da ciertas dificultades de procesamiento y que la salmuera residual pareciera que ser la que está con el 70% de litio y que todo el esfuerzo podría estar yendo más bien a la parte menos rica. Seguramente que en las preguntas y respuestas se van a plantear alguna de estas dudas, especialmente en la referida a la magnitud económica de este negocio de litio, que no pasaría de los 350 millones y que no tendría significación versus los 4.000 millones que tienen los minerales que produce y exporta Bolivia.